Hoy en Aikuá, la emprendedora Laura Mujica de Eira Guaraní nos enseña a preparar lomito en salsa de miel y ajo negro. Su emprendimiento surgió durante la pandemia desde su ciudad Alberdi. Desde entonces ha innovado en los productos con miel y sobre todo creó una cadena de apoyo con productores del departamento de Ñeembucú. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Aikuá. Hoy vamos a preparar lomito con salsa de ajo negro y miel de Eira Guaraní. Para eso necesitamos aceite de oliva, miel de Eira, ajo negro fermentado y madurado, ¿verdad? Pimienta a gusto y sal a gusto. En este caso vamos a usar un poquito de lomito, sería más o menos 300 gramos, para poder enseñarles una receta tipo gourmet. Vamos a empezar con el ajo negro. Usamos 6 dientes de ajo. Una vez madurado el ajo queda súper blandito, entonces es fácil de pisar. En caso de que tengan mixer, les sería más fácil, pero también podemos hacer con el tenedor. El ajo negro es el ajo blanco madurado, 10 veces más fuertes, digamos, sus propiedades que el ajo blanco. Como todos sabemos, el ajo tiene muchas propiedades: cicatrizante, energizante, también ayuda a las enfermedades cardiovasculares. El ajo negro, para que llegue a esta consistencia necesitamos de 30, 40, incluso 60 días. Podemos incluso hacerlo en casa. Usamos papel de aluminio, envolvemos y dejamos en un lugar no tan húmedo ni tan caliente. Y vamos viendo el proceso porque es a temperatura ambiente. También hay máquinas, pero en caso que vamos a preparar en la casa es más fácil así. No tengan miedo de probar el ajo negro porque es riquísimo. Mezclamos a gusto la miel. La miel también tiene muchísimas propiedades. Para que tenga más consistencia, entonces mezclamos el aceite de oliva. En este caso yo no le pongo la sal ni el condimento en la salsa, pero sí ponemos a la carne a gusto siempre. De ser una receta 100% natural y 100% orgánica, lo que buscamos es justamente mantener las propiedades de la miel y del ajo. Para iniciar nuestro proceso de condimento de la carne, vamos a verter un poquito de nuestra salsa en la base del recipiente. Vamos esparciendo la carne y condimentamos a gusto. Les voy a dar un tip para que la carne sea tiernita. Es mejor sellar en aceite a fuego lento para poder antes conseguir que se dore la carne. Entonces después de eso podemos preparar para que vaya directo al horno. Una vez condimentado, entonces llevamos al horno 2 horas a fuego 180 grados. Igual tenemos que ir controlando. Y en caso de que quieran una salsa más o menos blanca, podemos agregar un poquito de crema de leche. Mi emprendimiento es Eira Guaraní. Empezó en plena pandemia. Mi mamá tiene una despensa y mucha gente quedó sin trabajo. Empezaron a ofrecer. Llegó un momento que había tanta miel que ya no sabíamos qué hacer. El año pasado, en mayo, justamente en un concurso que fue del MIC, que dije, bueno, voy a tomar en serio. Y ahí fue que me postulé, salí una de las finalistas y ahí empezó todo como Eira Guaraní, miel de Ñeembucú. La idea es posicionar a la región en productor también de miel, porque Alberdi siempre fue conocido como dependía mucho de la frontera, ¿verdad? Pero con la pandemia mucha gente se vio obligada a reinventarse y yo veo muchísimo potencial. Eira no solamente me ayuda a mí, sino también le ayuda a los productores de la zona, a mujeres, porque tenemos productos que
que incluso hacen otras personas. Y empezamos a innovar con los productos. El ajo negro con miel, las frutas deshidratadas con miel, las salsas combinadas con miel, no solamente el ajo, sino también jengibre con miel, después los oréganos con miel. Away te da todas las herramientas. Es un resumen de todo lo que vos necesitas porque toca el tema de administración, marketing, contabilidad, redes sociales, fotografía, que yo también estoy. Y realmente es una oportunidad y es un lanzamiento que ayuda muchísimo. Así quedó nuestro plato terminado. Esta es una propuesta para el uso de la miel con el ajo, condimentando la carne. También tenemos otra propuesta que es la del ajo negro con miel. Es 100% natural, sin ningún aditivo ni conservantes, que podemos consumir como aderezos, que queda súper rico en caso que tengamos alguna visita, queramos probar, tenemos esta opción más. Esto ha sido todo por hoy, le esperamos en una próxima edición de Equal. Muchas gracias por acompañarnos.